Uno de los grandes protagonistas del debate político y democrático en el siglo XX fue Giovanni Sartori. Todavía en los primeros años del siglo XXI, Sartori nos siguió iluminando, nos siguió preocupando, nos siguió invitando a pensar de manera diferente la cosa pública. Giovanni Sartori tiene y ha tenido muchísimos discípulos alrededor del mundo, gracias al magisterio ejercido primero en su natal Italia y luego en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Uno de sus discípulos más reconocidos y más cercanos al maestro en México es el doctor Jorge Islas, quien hoy nos va a permitir platicar con él sobre esta gran figura, esta verdaderamente gigante del pensamiento político y democrático a nivel mundial, que es Giovanni Sartori. Doctor Islas, pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a su Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo conoció usted a Giovanni Sartori? Lo conocí primero como una referencia de estudiante en la licenciatura. Cuando empecé a hacer mi tesis de licenciatura, lo primero que hice fue ir a comprar nueva literatura y fui al sótano de Avenida Universidad y le pregunté a la persona que atendía la parte de los libros si tenía nueva literatura de temas democráticos. Y me dijo, acaba de llegar el último libro de Giovanni Sartori. Le digo, ¿Giovanni qué? Giovanni Sartori. Le digo, ¿qué tal? Y se vende bien. Yo no lo conocía realmente, no lo estudié en la carrera. Yo me quedé en Bourdieu, que era de los 50, y lo empecé a leer y me quedé impresionado por su capacidad analítica, su capacidad lógica para expresar conceptos muy abstractos en algo de manera mucho más sutil, mucho más pedagógico. Así conocí a Sartori y me hice a la firme idea de que lo tenía que conocer en persona, se volvió una obsesión y empecé a averiguar si vivía, y ya que me dijeron sí vive y da clases, digo, ¿en dónde da clases? En Columbia. Entonces yo dije, mis baterías tienen que ir enfocadas a Columbia y conocerlo y eventualmente ser alumno de él. ¿Y entonces en el posgrado? Complicado porque yo entré originalmente a la maestría y él daba clases a nivel doctoral, pero en Estados Unidos, como son muy flexibles los programas, te tienes que entrevistar con los profesores para que eventualmente te den permiso, cosa que yo hice y fui a buscar a Sartori. Cuando yo llegué estaba en el verano y él todavía vacacionaba y conseguí su teléfono, le hablé, le expliqué mi situación. ¿Así le habló directamente? Directamente, sin conocerlo. Wow. Entonces conseguí el teléfono en su oficina, me lo dieron, él estaba todavía de verano y me dijo, cuando regrese de vacaciones platicamos, pero se quedó con la idea. Hablé con mi tutor en la maestría en Derecho y le expliqué, oiga, quiero tomar clases con Sartori, y me dice, ¿qué no es demasiada carga académica? Entonces decía, si en la UNAM tomaba 4 o 5 materias, si podía, pues ¿por qué no voy a poder aquí tomar 4 o 5 materias? Pero me di cuenta que el sistema era diferente y el reto de la lengua era diferente, lo cual fue una carga de trabajo muy fuerte, pero muy satisfactoria. Y ahí es donde inició una relación originalmente de alumno-profesor y posteriormente creo que una relación pues mucho más intensa, mucho más cercana. En la Universidad de Columbia. En Columbia. En la Universidad de Columbia, la materia que él daba se llamaba un coloquio, que era una mesa redonda con cerca de 10 o 12 alumnos, Teoría de la Democracia, The Theory of Democracy, y fue un curso interesantísimo porque nos dio cerca de las lecturas que el otro día yo estaba recopilando porque escribí un ensayo sobre él, cerca de unas 1,300 hojas, más 2 libros adicionales, uno de Robert Dahl sobre teoría de la democracia, el prefacio de la teoría democrática, y otro libro de Martin Seymour Lipset. O sea que para un semestre fue mucha carga académica, pero muy satisfactorio haber tomado clases con él. Doctor, el pensamiento de Sartori, porque es un autor pues ya longevo, su obra inició a publicarse a finales de los años 50, ¿está vigente todavía? Si un estudiante de Derecho, de Ciencia Política, Administración Pública le preguntara a usted, ¿puedo yo leyendo a Sartori aprender algo para el siglo XXI, para los problemas que hoy tenemos? ¿Qué le diría a usted? Yo un día le hice esa misma pregunta y él me contestó, lo que está bien escrito, con lógica bien pensada, debe durar cuando menos 2000 años. Entonces, el pensamiento de Sartori es reconocido por su impecable lógica analítica, sus conceptos son extraordinariamente cuidados. Él originalmente, antes de ser politólogo, es filósofo y trabajó mucho tiempo los temas lingüísticos y de lógica formal, de tal manera que sus tratados están siempre muy bien cimentados sobre temas en donde ha cuidado perfecta y absoluta y rigurosamente bien la parte metodológica. Yo creo que son vigentes porque el discurso de la teoría democrática, que es la parte en lo que él ha trabajado más, pues creo que siguen siendo vigentes los mismos ideales con los que se establecieron de nueva cuenta y de nuevo cuño a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Doctor, si alguien
como el caso que usted nos relataba, su propio caso, quisiera introducirse al pensamiento Sartori, quisiera empezar a reconocer a este grandísimo autor, ¿cuál sería la recomendación que usted, como discípulo, como amigo de Sartori, conocedor y experto de su pensamiento, haría? ¿Por dónde empezar? A un joven que termina la preparatoria le recomendaría 30 lecciones de la democracia, a un joven que termina la licenciatura, Teoría de la Democracia Revisitada. Yo creo que el primer texto es un texto extraordinariamente generoso, bondadoso, pedagógico, simple, directo y sencillo, que invita a que alguien piense más allá de lo que quiere decir el poder del pueblo. Es una manera muy fácil de adentrarnos en temas abstractos, en esta facilidad que tiene Sartori para decirnos con gran facilidad los alcances que tiene la democracia como ideal y como realidad, como un mecanismo procedimental y como un mecanismo en donde la democracia implica también principios. Si queremos adentrar en algo mucho más elaborado, abstracto y profundo, Teoría de la Democracia Revisitada, un libro que le llevó a escribir cerca de 10 años y en lo que él considera, y yo también se lo he dicho, su opus magna, su obra mayor, en donde está resumido cerca de 40 años dedicados única y exclusivamente al estudio de la democracia. ¿Se consiguen en México esos libros? Sí, el caso de 30 lecciones de la democracia está en Editorial Taurus y en el caso de Teoría de la Democracia Revisitada, Alianza Editorial. Magnífico. Oiga, en los años 90 Sartori sacudió al pensamiento constitucionalista. Usted es profesor de Teoría de la Constitución, Correcto. de Derecho Constitucional en la UNAM. Cuando publicó este ensayo, Ingeniería Constitucional Comparada, en donde Sartori pues casi delinea una nueva vía, una nueva herramienta del pensamiento constitucional que nos convirtió a todos, bueno, dice alguien de broma, ¿verdad?, en ingenieros constitucionalistas. ¿Qué pasa con ese libro? ¿Por qué sigue vigente? Sí, sigue vigente y es un libro importantísimo. Ingeniería Constitucional Comparada, ¿verdad? Ingeniería Constitucional Comparada, sí, y la traducción es muy buena, porque Sartori es el primer autor que rompe el paradigma del estudio constitucional visto única y exclusivamente de la perspectiva de la descripción de las instituciones. Sartori dice, las constituciones tienen que dar algo más que una descripción de normas o de ejercicios de poder público. Las constituciones son importantes porque son funcionales, y son funcionales porque hace que las instituciones puedan complementarse y no enfrentarse, ante lo cual Sartori establece el criterio y la premisa que él llama las constituciones deben de generar incentivos. Cuando una constitución está bien ensamblada, la división de poderes no tiene por qué ser un problema de choque entre poderes, sino de complementos. Si a eso le agregamos que hay una buena cultura política, que hay compromiso de los políticos por hacer políticas de Estado y no por coyunturas de elecciones, estás hablando de que podrás tener eventualmente un camino hacia lo que hoy se llama el camino hacia Finlandia o el camino hacia Irlanda, que son países desarrollados en buena medida porque tienen estados constitucionales sólidos, funcionales, responsables, transparentes y eventualmente también pues dan un resultado porque hay gente que está a la altura de la Constitución. En Ingeniería Constitucional Comparada, Sartori añade alguna reflexión sobre México. ¿Es esto? Dos, la primera vez que lo hace muy marginal porque dice, no quiero hablar mucho del caso mexicano porque están en un proceso de transición. Y la transición a la que él se refería era básicamente en el campo electoral. Cuando la transición se da y que viene a México, y que por cierto se entrevista con el entonces presidente Vicente Fox y con toda una serie de actores políticos relevantes, se decide escribir un posfacio, única y exclusivamente sobre el caso mexicano, y dice, México está preparado para consolidar su tránsito a la democracia, no nada más en el plano electoral o en el plano horizontal, sino en el plano vertical. Hay que entrar al edificio constitucional y hacer arreglos a fin de que tengan gobiernos que sean funcionales. Sartori parte de la idea de que México tuvo durante la mayor parte del siglo XX un sistema constitucional que él llama la constitución material, que era una constitución de usos y costumbres, que Jorge Carpizo la llamó el metaconstitucionalismo mexicano, ¿no? Funcionaba porque la constitución había que darle forma, pero las tomas de decisiones eran sobre la praxis política. Dice, ahora que ya tienen todos los elementos para construir una democracia de a de veras, formal, regresen a la constitución formal, adáptenla a las nuevas condiciones y seguramente tendrán lo que él llamó el excepcionalismo mexicano, un sistema presidencial que pueda funcionar. Desde que lo dijo a la fecha estamos a la espera de que nuestros políticos puedan promover una reforma constitucional de fondo que tenga que ver con temas del constitucionalismo. Que no se ha dado todo. Que no se ha dado.
Doctor Jorge Islas, muchísimas gracias por esta reflexión, por esta aproximación a la persona y a la obra de ese gigante del pensamiento político y democrático que es Giovanni Sartori. Al contrario, muchas gracias, doctor. Bueno, pues esta fue una cápsula más del canal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.